Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Humberto Pérez Franco, del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. He estado haciendo la pregunta últimamente en los anteriores videos: bajo su gracia, ¿somos todos iguales o distintos? Y hoy quiero agregar un tema más, que será el quinto. Todos son destinados a ser persuadidos a creer. Así que pensemos en este tema: persuadidos a creer. En el video anterior terminamos leyendo el versículo 41 del libro de los Hechos, capítulo 2, y dice así, para recordarlo, el versículo 41 de Hechos 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como 3,000. Obviamente había más de 3,000 personas en aquella multitud ante la cual se paró el apóstol Pedro. Todos escucharon la misma palabra o el mismo mensaje, es solamente que el versículo 41 solo enfoca en aquellos que tomaron su libre decisión de recibir este mensaje de Pedro, que les hablaba. Así que la palabra o el mensaje escuchado venía dirigido con el propósito de persuadirlos a todos, porque era para todos, sin excepción. No había distinción, no eran distintos. Y aquellos 3,000 realmente no fueron distintos, simplemente que ellos se atrevieron a recibir, a abrir sus ojos y creer. La iniciativa de persuadir a las personas para creer viene de Dios. Esta iniciativa de creer no puede ser enseñada como una iniciativa que tiene que generarse en el hombre o en la mujer, en cualquiera persona, para venir a representar la respuesta de Dios, que viene a obtener en cambio una reacción de parte de Dios. ¿Y cuál va a ser esa reacción? Entregarle algo de lo que Dios le ha prometido. Pero esta es una manera de minimizar realmente y de quedarse en un mensaje muy parcial. Nosotros aquí hablamos acerca de un mensaje que tiene que ver con las riquezas de su gracia, pero quizá la enseñanza que tú has recibido te ha enfocado a que tú debes y tienes que esforzarte para que mediante tu actuación y en la medida de tu actuación, es decir, cuál sea tu rendimiento como cristiano en tu vida cristiana, tú entonces puedas venir a convencer y a mover a Dios a tu favor. Pero es totalmente al revés. No venimos a convencer a Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede venir a convencer a Dios, porque Dios no necesita ser convencido. Dios está más que persuadido acerca de nosotros, más que convencido acerca de nosotros, más que entregado, dispuesto y persuadido a revelarnos qué es lo que Él cree acerca de nosotros, los que creemos, y de aquellos también que aún no han creído. Así que si tú eres llevado de una manera diferente a esforzarte para que tu actuación venga a convencer a Dios, entonces
pues aquí lamentablemente podemos ver que el verdadero mensaje de las riquezas de la gracia se pierde, se queda en la ignorancia, en la oscuridad, pero tú eres llamado a salir de ahí, de esa ignorancia, de esa oscuridad, y venir a conocer y a recibir este mensaje de las riquezas infinitas de la gracia de Dios. Todos entonces pueden ser igualmente persuadidos a creer. En el libro de Romanos, en el capítulo, déjame ver, capítulo 3, versículo 21, dice: mas ahora sin la ley, o aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y los profetas. Y el versículo 22 dice normalmente así en nuestras versiones de la Reina Valera más contemporáneas, como la versión 1960, habla de la fe en Jesucristo, pero hoy quiero enfocar más en una fidelidad en las Escrituras, y voy a traer aquí, estoy trayendo la Reina Valera, una versión de 1602, que conserva más la intención original de estas palabras de Pablo, donde dice: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Es eso lo que se revela. No se trata de la revelación de tu fe en Cristo, porque si somos honestos a la intención original, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando precisamente aparte de la ley o sin la ley, para que podamos enfocarnos en la fe de Jesucristo. Así que dice entonces: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Tú puedes consultar ahí en internet, puedes buscar esta versión antigua de la Reina Valera de 1602. Entonces Pablo aquí está haciendo un llamado a los cristianos del siglo XXI para que podamos hacer este cambio, porque recuerda que la ley tiene que ver con la idea preconcebida de que un cristiano, mediante su esfuerzo, se entrega a la obediencia a Dios, va entonces a obtener y a lograr una bendición de Dios, va a hacer que Dios, va a mover a Dios a que Dios le suelte y le dé a conocer una bendición, le entregue algo que Dios le ha prometido, y ese cristiano estará esperando algo de parte de Dios, justificándose que lo merece porque lo ha logrado a través de su obediencia, y también por otro lado va a pensar, va a estar convencido de que obedecer a Dios de esta manera también le va a involucrar en un progreso espiritual que finalmente va a dar como resultado la santidad. Ese es el efecto en nuestra mente, en nuestra vida cristiana, que hace la idea de poner nuestra fe en Jesucristo. Naturalmente yo no estoy en contra de que tú pongas y de que pongamos nuestra fe en Cristo. Solamente estoy aclarando aquí que Pablo no está hablando de poner nuestra fe en Jesucristo para que pueda resultar en una justicia de Dios, porque esta no sería la justicia de Dios, sería nuestra justicia, pretendiendo ofrecerla a Dios y pretendiendo ganar a Dios, el favor de Dios, a través de poner nuestra fe en Cristo. Pablo está hablando de que necesitamos hacer un cambio. Por eso él empezó a hablar en el versículo 21 acerca de situarnos para permanecer ahora y poder entender lo que viene a continuación, aparte de la ley. Pablo dice: sin la ley. Vamos a hacer a un lado la ley, vamos a hacer a un lado la idea
de que necesitamos enfrascarnos en un progreso espiritual por medio de obedecer exigencias y demandas que éstas pertenecen al legalismo o a la ley. También vamos a despojarnos de la idea preconcebida, equivocada, de que a través de nuestra obediencia vamos a merecer y a ganar una bendición de parte de Dios. Esto es muy importante porque si nosotros no salimos de estas ideas legalistas que son la esencia de la ley y que dice Pablo que debemos apartarnos aquí para poder entender, entonces esta es la causa de por qué los cristianos ven a los demás distintos, porque se preguntan, bueno, ¿y dónde está la vida cristiana de los demás que no han creído? ¿Dónde están las cosas que están haciendo? ¿Dónde están las actividades cristianas? ¿Dónde está su rendimiento cristiano? ¿Dónde está su progreso espiritual? ¿Dónde están las bendiciones que ellos están obteniendo por la obediencia necesaria? Y entonces llegan a la conclusión, son distintos. Pero Pablo va a deshacer esta idea, por eso nos llama a aparte, venir aparte de la ley, de estos conceptos equivocados, para entonces poder entender que aquí no se trata de nuestra justicia por medio de poner nuestra fe en Jesucristo, sino que se trata, como dice el versículo 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, por la fe de Él, quien ha operado todas las cosas. Recordemos que nosotros dependemos de todas las cosas que Cristo ha hecho para nosotros, y Dios nos ha bendecido no por las cosas que nosotros hacemos, sino por las cosas que Cristo ha hecho para nosotros. Así que si nosotros todavía estamos viendo a los demás que no han creído como distintos, eso quiere decir que entonces todavía estamos parados sobre los fundamentos equivocados de la ley, como vimos el progreso espiritual y el merecimiento o la meritocracia de nuestra obediencia para ganar o merecer una bendición de parte de Dios. Colócate ahora entonces bajo la justicia de Dios. Este es el cambio que los cristianos del siglo XXI necesitan hacer. Este es el verdadero cambio, en colocarse bajo la justicia de Dios, que es por la fe de Cristo. Ahora entonces, ¿qué significa que Jesucristo es ahora tu justicia? Tu verdadera justicia. Bueno, si tú quisieras saber en este momento o a través de tu vida cristiana, quisieras llegar al conocimiento de qué es lo que Dios cree acerca de tu vida y qué es lo que Dios cree también acerca de la vida de los otros, de aquellos que aún no han creído, pues el desarrollo de una doctrina, aun cuando sea una doctrina ampliamente aceptada por el mundo cristiano y sea ampliamente difundida y predicada a través de los púlpitos cristianos, o sea, esta doctrina, cualquiera que sea, extensamente expuesta en libros, por internet, basada en las escuelas teológicas, y que también sea ampliamente difundida y ampliamente aceptada, déjame decirte que no es suficiente para poder describir qué es lo que Dios cree acerca de ti y acerca de los que no creen. Nada es suficiente. Ninguna doctrina, ninguna posición teológica denominacional, nada absolutamente, ningún pensamiento, ninguna ideología, nada absolutamente. Así que entonces no se trata de lo que viene
por poner nuestra fe en Jesucristo. Se trata de la fe de Jesucristo, y lo único que puede a ti revelarte qué es lo que Dios cree acerca de tu vida es una persona, no una doctrina, no un escrito doctrinal, posicional, teológico. Una persona solamente, y esta persona es Jesucristo. Jesucristo es todo lo que Dios cree respecto de ti, respecto de tu vida y respecto de la vida de los seres humanos. Jesucristo es la totalidad de lo que tú necesitas saber para poder entender quién eres tú delante de Dios y cómo estás posicionado como un varón o una mujer aprobados delante de Dios, y que tú estás en una posición de gracia por las cosas que Cristo ha hecho, no por las cosas que tú haces. Jesucristo es todo lo que Dios cree acerca de ti, respecto de ti. Jesucristo es la totalidad inmensa, incalculable por la mente humana, de esas riquezas de la gracia que habla y describen y realmente alaban a Dios por lo que Él cree acerca de ti. Así que Dios cree acerca de ti, acerca de tu persona. Dios está más que convencido ya, y no necesitas tú venir a persuadirlo, no necesitas venir a hacer cosas para que Dios se convenza y que tú lo conviertas un Dios a tu favor, porque Él está más que convencido, Él está más que persuadido acerca de ti, y no solamente de ti, sino también respecto de ellos, aquellos que aún no han creído. Volvamos a leer el versículo 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen. Esta repetición de la palabra todos aquí no es algo innecesario. Tiene un grande propósito. La gracia está dirigida a todos, y todos tienen lo mismo que pudiera entender y que pudiera conocer un creyente. Dice, porque no hay diferencia, no hay diferencia. Pero si tú los estás viendo distintos a aquellos que aún no han creído, eso significa entonces que tú todavía estás establecido en un legalismo, y que necesitas entonces dejar eso. Entonces venir a ser obediente al mensaje de la gracia que nos dice que necesitamos nosotros posicionarnos aparte de la ley. Recuerda que la ley es obsoleta. Eso lo entendemos todos los cristianos, pero lo que nos cuesta trabajo entender es que los fundamentos esenciales de la ley, eso es lo que nos cuesta trabajo entender y aceptar, que también están obsoletos. Decimos que la ley no está vigente, pero seguimos caminando equivocadamente en los fundamentos para ver que las personas son diferentes, porque la ley es la que hace resaltar la diferencia, pero el mundo no está bajo la ley, el mundo está bajo la gracia. Entonces ¿somos iguales todos bajo la gracia de Dios o somos distintos? No hay diferencia. Esa es la respuesta contundente. La iniciativa de Dios entonces es venir a persuadir a todos para que puedan conocer qué es lo que Dios conoce y cree acerca de ellos por medio de mostrarles a Jesucristo. Cristo es la totalidad de todo lo que Dios cree de ti, acerca de tu vida y acerca de a ellos también. Dios viene entonces a persuadirlos. Dios cree en ti, Dios cree en ellos, Dios cree en todos, ama a todos, y entonces todos son destinados a ser persuadidos a creer en las inmensas y abundantes riquezas de la gracia de Dios.
Bendiciones.